Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Aleluya. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana seguimos con Mateo. Creo que pronto haremos un descanso y entraremos en otro tema. Pero hoy vamos a tocar en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, un tema que es de rabiosa actualidad en esta iglesia. Y doy gracias a Dios porque es de actualidad en esta iglesia, porque se está practicando. Y doy gracias a Dios porque yo llevo muchos años convertido. Pero puedo decir que aunque creo que sé dónde tengo mi mano derecha en el Señor, y aunque creo que tengo por lo menos un conocimiento mínimo y aceptable de su palabra, he estado metiendo la pata durante un montón de años. Pero durante un montón de años en un tema. Más que por negligencia o más que por dejadez, por desconocimiento. Por desconocimiento. Yo me acuerdo que yo me convertí y que bueno, mi vida cambió completamente y demás. Yo dedicaba un montón de tiempo a la oración. El camarada Antonio y yo nos íbamos al hipódromo de Mérida, un hipódromo que tenía para 25.000 personas. Para 25.000 personas tenía espacio, era el hipódromo romano, como aquellos que veis en las películas de Ben Hur. Y allí íbamos y allí orábamos a las 7 de la mañana para luego después irnos al trabajo. Y eso era diario, ¿eh? El camarada Antonio y yo, diario. O sea, yo estaba procurando agradar a Dios, procurando buscar a Dios, procurando crecer en Dios, pero no estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Había una faceta ahí, había un arma en mi carcaja o carcaj, que es ese tubo donde se guardan las flechas, que ha estado durante muchos años sin ser usado, porque no había reparado en ello y porque además no me lo habían enseñado. Y era el ayuno. El ayuno. Yo recuerdo haber orado con ayuno tan solamente en una ocasión hasta que vine aquí. Cuando vine aquí yo llevaba ya 35 años convertido. Y llevaba 34 años predicando el Evangelio. O sea, todos tenemos algo. Todos fallamos en algo. Y todos al final vamos siendo con el paso del tiempo sorprendidos por el Señor y enseñados por el Señor para darnos cuenta de que había algo que era importante o que era vital y al que habíamos estado menospreciando. Yo creo que ese error lo cometemos todos, unos en un tema, otros en otro. El ayuno. Lo que tú tienes que hacer, además de orar, para darle el poder a tu oración, de manera que se abran los cielos y la bendición descienda. Eso es el ayuno. El ayuno es la dinamita que hace que la barrera se rompa y la bendición caiga. Muchas veces oramos y sentimos como que hay una pared enfrente que te manda para atrás y que te rebota la oración. Bueno, puede ser que estemos orando por algo que Dios no quiere. O puede ser que estemos orando por algo en un momento en el que todavía Dios no lo quiere.
Pero también puede ser que la oposición es tan fuerte que sencillamente tu oración y la mía no son suficientes. Y entonces hay que recargarla y hay que potenciarla con el ayuno. Con algo que tú haces juntamente con la oración. Porque ese es uno de nuestros problemas a veces, hermanos. Y es que nos limitamos en la oración a la palabra. Claro, es complicado orar si no empiezas a abrir tu boca, a mover tus labios y a pronunciar palabras. Es complicado orar sin palabras, ¿verdad? Pero en ocasiones las palabras no son suficientes. En ocasiones Dios quiere y tú necesitas ver que tú estás orando no por orar, ni simplemente por orar, sino dispuesto a pagar el precio y dispuesto a poner toda la carne en el asador en esa oración. ¿Y cuál es la manera en que tú muestras al Señor, te muestras a ti mismo que estás dispuesto a lo que sea con tal de alcanzar la bendición? El acompañar a la palabra el hecho. Eso es el ayuno. El ayuno es una tremenda bendición que yo me he estado perdiendo por 35 años. El otro día no soy tan despistado, ayer estuve un rato orando y cuando terminé de la reunión de ayuno aquí en el sábado, me lamenté de haberme perdido las dos anteriores. Hay un refrán español que a la tercera va la vencida. Bueno, pues yo la primera no estuve, la segunda no estuve, en la tercera aparecí. Y en la tercera Dios me bendijo como hacía mucho tiempo que no me bendecía. ¿Todo por qué? Por el ayuno. Porque yo oro, os puedo asegurar que yo oro. Yo salgo a sacar los perros y voy orando. Yo estoy en mi casa y estoy orando. Yo estoy escuchando una alabanza y estoy orando. Pero muchas veces, para alcanzar el momento que yo alcancé el otro día, ayer por la mañana, aquí, en 5 minutos, sin ayuno me cuesta bastante. Me cuesta mucho más. El ayuno es una tremenda bendición. Y el ayuno es un arma que el cristiano tiene, que pocas veces usa. Esa es la tristeza del ayuno en muchas vidas de hombres y de mujeres que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. En mi casa somos cuatro hermanos, 3 varones y una hembra. La hembra es la más pequeña. Mi padre era un alcohólico. En una ocasión casi le levanto la mano para defender a mi madre. Y en una de esas ocasiones, pues, parece que le dio una patada estando embarazada. De manera que los médicos diagnosticaron que mi hermana iba a nacer con una malformación en el pie. Mi madre no estaba convertida, no era cristiana, era católica nominal como cualquier otra, pero era una madre que amaba a su hija. De manera que
estuvo rezando, de manera que estuvo haciendo 3 cenarios, de manera que estuvo llevando a mi hermana a un curandero, de manera que trató de hacer algo, además de implorar a Dios. Muchas veces, hermano, el hombre cree en su ignorancia que tiene que hacer algo más para alcanzar el favor de Dios, para conseguir aquello que quiere. Pero muchas veces todo eso que está haciendo no viene de Dios, no forma parte de la voluntad de Dios y de hecho desagrada a Dios. ¿Os acordáis de los profetas de Baal? Estuvieron toda la mañana rezando, nosotros diríamos orando. Baal, escúchanos, Baal, escúchanos, Baal, escúchanos. Pero allí no pasaba nada. Y entonces, para forzar a Baal a que les escuchara, empezaron a sajarse y empezaron a cortarse. El hombre inconverso cree que puede hacer algo, que tiene que hacer algo para que Dios le escuche y para que Dios le dé aquello que está pidiendo. En el pueblo oriental, en los musulmanes, en los judíos, hasta el día de hoy, también hacen algo para que Dios les escuche. Los musulmanes, hermanos, tienen un mes llamado el mes del Ramadán, durante el cual ayunan. Ayunan desde primera hora de la mañana, en el momento en que se puede distinguir un hilo negro de un hilo blanco, hasta el momento en que no se puede distinguir, al aparecer, ese hilo negro de ese hilo blanco. Desde ese momento inicial hasta el momento final, ellos están ayunando supuestamente para agradar a Dios. Tienen que abstenerse de alimento, tienen que abstenerse de agua, tienen que abstenerse de las relaciones íntimas, tienen que abstenerse de cualquier gusto que se quieran dar, tienen que abstenerse incluso, en el caso de las mujeres, de echarse unas gotitas de perfume. Es lo establecido. Es más, incluso los niños son también exentos, pero los enfermos no. El enfermo tiene que hacer el Ramadán o pagar una indemnización por no estar cumpliéndolo. Eso es lo que hacen los musulmanes. Eso sí, el ayuno de los musulmanes es un cachondo, porque en realidad no existe. Sencillamente se abstienen unas horas y luego todo aquello de lo que se han privado durante esas horas del día lo recuperan y con creces durante la noche. O sea, ellos no te prueban una boca, un pedazo de pan, ni un pedazo de pastel, ni nada durante el día. Pero cuando llega la noche, macho, el pedazo del pastel no, la tarta entera. Y el licor, la copita, no, la botella entera. Son los ayunos de nosotros. Los judíos tenían también la misma costumbre en cuanto al ayuno. De hecho, lo que hicieron los musulmanes no fue otra cosa que copiar el ayuno judío. O sea, los musulmanes no inventaron nada nuevo. Nada nuevo. Incluso cuando Mahoma se revela y se autonombra profeta, él en principio mandó que todos los musulmanes oraran en dirección a Jerusalén. Hasta que por un berrinche, como los judíos eran lo suficientemente inteligentes y conocían la escritura, le habían dicho que naranja de la China y que no, que ellos no iban a escuchar a su mensaje. Entonces él se moqueó y cambió el sentido de la oración. Pues bien, los judíos tenían, hermanos, las mismas costumbres de las que os he hablado en cuanto al ayuno. Pero había algunas cositas interesantes. El pueblo de Israel tenía un
día nacional en el que ayunaban. Todos, desde el primero hasta el último. Incluso los niños ayunaban. Los niños no ayunaban tan drásticamente como ayunan los mayores, ¿verdad? Pero ayunaban, desde pequeños. A los niños en el día de la expiación les estaban quitando cositas y diciéndoles: este día no se puede comer tanto. Este día es un día para Dios. Este día no es un día para darnos gusto. Este día te tienes que cortar de comer esto, de probar aquello o de echarte aquello. Había un día de la expiación. Era el día en el que Dios ofrecía el perdón a todo el pueblo de Israel. Y de hecho era el día en el que Dios perdonaba a todo aquel del pueblo de Israel, no que hubiera hecho el ayuno, sino que de corazón hubiera hecho el ayuno orando a Dios. El problema, hermano, viene a ser el mismo que cuando hablábamos acerca de la oración o que cuando hablábamos acerca de las limosnas, del ayudar a otros. Dios no solo valora lo que tú y yo hacemos. Dios valora muy especialmente por qué tú y yo hacemos lo que hacemos. Había un día de ayuno nacional, pero luego había además días de ayuno personal. Los judíos, por ejemplo, hermano, acostumbraban a ayunar cuando moría alguien en la familia. Desde el fallecimiento de la persona hasta que la persona era enterrada, estaba prohibido comer o beber. El ayuno era una muestra visible de una realidad invisible, de una realidad interior, y era que lógicamente cada uno de los familiares estaban afligidos por la pérdida que habían recibido. Ese era uno de los ayunos. Los judíos también ayunaban para expiar los pecados. Y aquí ya, amigos, hay bastante error. Se dice que, vamos a ver, Rubén ayunó 7 días enteros. Rubén, el patriarca de Israel, de una de las 12 tribus, ayunó 7 días enteros por haber participado en la venta de José. Y ayunó para que Dios le perdonara. Se dice que Simeón, otro de los patriarcas de Israel, ayunó 2 días enteros, no solamente desde la mañana hasta la noche, sino 2 días enteros, porque había odiado a José. El ayuno, hermanos, en sí mismo, en tu vida y en la mía, solo, no sirve para nada. Abstenerte de comer, abstenerte de disfrutar de aquello que Dios te ha dado, solo por abstenerte de disfrutar de aquello que Dios te ha dado, solo por no comer, no sirve para nada. Pero el ayuno, cuando va acompañado de la oración, se convierte en un poder que cambia las circunstancias, que cambia tu vida y que cambia la respuesta a la oración. Ese es un tema que no podemos perder de vista en este asunto. Los hermanos del pueblo de Israel, cuando tenían un problema, una sequía, una guerra, alguna historia, volvían a convocar al pueblo a la oración. Otras veces, el ayuno era la puerta previa a la revelación. ¿Os acordáis de Moisés? Moisés estuvo orando 40 días y 40 noches. ¿Cuál fue el resultado de la oración con el ayuno?
Una comunión tal que Dios se le reveló y le dio la ley. Le mostró su voluntad. El Dios Altísimo bajó del cielo para presentarse a aquel hombre. ¿Por qué? Habló con aquel hombre. ¿Por qué? Porque había estado 40 días y 40 noches buscando a Dios. El ayuno es un arma que te ayuda a buscar a Dios. El ayuno es un arma que te ayuda a no centrarte en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. El ayuno es poder de Dios en la oración. Ese es el motivo por el que Dios quiere que tú y que yo ayunemos. El ayuno por ayuno no tiene ningún sentido. Al revés, es contrario a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que tú disfrutes de todo aquello que Dios te ha dado. Pero cuando el ayuno va acompañando a la oración, ahí tú estás mostrando al Señor que aquello que Dios te ha dado no es el centro de tu corazón. Aquello que Dios te ha dado no es el centro de tu corazón. Y que tú puedes perfectamente privarte de eso y echarlo a un lado, porque lo realmente importante en tu vida y en la mía es la presencia de Dios, la voluntad de Dios, la comunión con Dios y el buscar a Dios. Eso es lo que le ocurrió a Moisés. Moisés estuvo 40 días y 40 noches y Dios se le reveló. Los judíos usaban el ayuno para buscar la revelación de Dios, para buscar la presencia de Dios. Eso es lo que me pasó a mí ayer en el ayuno. Y no es, hermanos, porque cuando tú ayunas, Dios esté más presente. Si yo te dijera a ti, mira, es que si tú ayunas, entonces Dios se va a hacer más presente en el lugar donde tú estás y tú vas a ser más consciente de que Dios está allí. No. Dios no está más presente en tu vida, ni en tu cuarto de oración, ni en la iglesia por el hecho de que tú ayunes. Dios está siempre plena, total y absolutamente presente en tu vida y en la mía. Siempre. 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes. Dios está presente. Y Dios está presente proveyéndote, bendiciéndote, perdonándote, escuchándote, observándote, cuidándote. Dios está presente. El problema, hermano, no es que Dios esté presente, porque Dios lo está. El problema es que nosotros no siempre nos damos cuenta. El problema es que las cosas del mundo, las luchas del mundo, las preocupaciones del mundo, las historias de la vida, quitan nuestros ojos de la presencia de Dios. Desvían nuestra mente de la presencia de Dios. Llena nuestra vida de pecado que contrista al Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo, lógicamente, empieza a dejar de manifestarse. O sea, cuando tú oras, Dios está presente. Cuando tú caminas por la calle, Dios está presente. El ayuno no hace más presente a Dios en tu vida. El ayuno te hace a ti más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Por la sencilla razón de que el ayuno te mete en la oración, te hunde en la oración, te abre los ojos y va despertando tu sensibilidad espiritual en el Señor. La sensibilidad del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu vida. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno no hace más presente a Dios. Dios es total y absolutamente presente y está dispuesto a bendecir tu vida, vamos, hasta donde lo que tú no te imaginas. El ayuno lo que hace es potenciar tu oración al punto de que tú sentirás una mayor unción, una mayor presencia, un mayor deseo de Dios. Eso es lo que hace el ayuno. Pues bien, el pueblo judío, hermano, usaba el ayuno para llamar la atención de Dios. ¿Veis? Ellos creían que Dios era tan grande y él tan pequeño, que Dios estaba tan ocupado y él tan insignificante, que tal vez no sería suficiente con la oración
para llamar la atención de Dios. De manera que el judío ayunaba para llamar la atención de Dios. Y al mismo tiempo era un intento de demostrar que ellos eran sinceros y que estaban buscando a Dios de corazón. Pero aunque el ideal fuera elevado, aunque el deseo fuera el correcto, la práctica muchas veces en el ayuno judío, hermanos, era un auténtico desastre. Pero un auténtico desastre. ¿Sabéis cuántos eran los días de mercado en Israel? Y diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto, verdad? ¿Qué tiene que ver los días de mercadillo con el ayuno? Mucho. En el pueblo de Israel, mucho. El lunes y el jueves, hermano, eran los días que en Jerusalén y en cualquier aldea y en cualquier pueblo de Israel se hacía mercado. Y lógicamente, pues eran los días en que la gente se animaba a salir de casa para ir a comprar aquello que necesitaba, y las mujeres empezaban a dar vueltas y vueltas y vueltas, no te voy a decir mirando escaparates porque entonces no los había, pero sí mirando las mesas de la tienda. De manera que el lunes y el jueves, si algo había garantizado, era público, era gente. Y el pueblo de Israel había establecido también 2 días de ayuno habituales en la semana. ¿Sabes cuáles eran? El lunes y el jueves. De manera que aquellos que hacían un ayuno únicamente para cumplir con lo prescrito, únicamente como rito, únicamente como costumbre, o únicamente para ser aceptados y reconocidos por los demás, para dar la apariencia de que eran ciertamente gente piadosa, aquellos aprovechaban la ocasión y no se la perdían, ¿eh? Ya procuraban ellos ponerse en una buena esquina para buscar la alabanza de los hombres. Como dice el versículo 16. Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pues bien, en el tema del ayuno, hermanos, el tema no está solamente en lo que haces, está en por qué lo haces. Había gente que incluso iban despeinados a la calle, iban mal arreglados, y hasta llegaban a echarse cremas de color blanco para que se notara que estaban ayunando. Eran gente que creían que el ayuno les podía dar el reconocimiento, el mérito, la honra de los hombres. Eran gente que sabían que el ayuno tenía poder. Eran gente que sabían cómo tenían que hacer el ayuno. Pero eran gente que estaban haciendo el ayuno con una motivación equivocada. Ese es el problema con el que cada creyente tendrá que luchar a la hora de hacer el ayuno. Porque el ayuno es estupendo, el ayuno es precioso y el ayuno es una fuente de poder, pero también puede ser una puerta abierta al orgullo. Yo ayuno. Yo soy un hombre espiritual. Yo ayuno y cuando ayuno soy escuchado. Y además soy respondido. Y además veo un milagro. Cabe ese peligro, hermano. Si algo hay en el corazón del hombre es orgullo. Pero si algo inutiliza el poder del ayuno en la oración, te diré cuál es. El orgullo. El ayuno con orgullo vale menos que €1 de chocolate. El ayuno sincero. El ayuno que te hace centrarte únicamente en el Señor, porque es todo cuanto necesitas en el tiempo de la oración. Ese ayuno es el que tiene poder y es el que cambia tu vida y es el que
hace que Dios conteste tu oración. Aquí los judíos, hermanos, usaban el ayuno como un medio de enaltecimiento personal. Y es algo que el Señor claramente condena. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, dice el 16. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que no se ve en lo secreto, que te ve en lo secreto, porque está en lo secreto. El ayuno, hermanos, además tiene algunas otras ventajas. Yo recuerdo que en una ocasión compré un libro, de los pocos que he comprado y me he leído. He comprado muchos libros y he leído muchos libros en esta vida, pero uno de los pocos que compré y no leí, ¿sabes qué tema tenía? Por eso os decía que mi pecado fue ese. El libro era un libro editado por la editorial Vida que se llamaba El ayuno escogido por Dios. Recuerdo por la solapa del libro, que era un libro que te marcaba cómo tú ibas a poder tener ayuno de poder en la oración. Sí, pero yo aquel libro nunca lo leí. Pues bien, ese libro, un tiempo después yo me enteré que decía que el ayuno no simplemente es bueno espiritualmente, es que el ayuno es bueno hasta físicamente. El ser humano está continuamente alimentándose. Y hay ciertas toxinas que el cuerpo no asimila, que al final van quedando en nuestro cuerpo. De manera que hasta los inconversos, hasta los que no creen en el Señor, han descubierto que el ayuno, el abstenerse de comer en ciertos momentos y según qué día, pues tiene resultados positivos y ventajosos también en tu salud. Y el ayuno es bueno, hermanos, porque, sobre todo, nos ayuda a disciplinarnos. A los niños, ya están los padres ahí para disciplinarles, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando mi padre me decía, de eso solo puedes comer uno. De eso solo puedes beber uno. De esto ya no más. Porque un poco te viene bien, pero un mucho te hará daño. Nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, sabemos que lo hemos estado disciplinando toda la vida. Porque es lo mejor para ellos. Amigos, ¿quién nos disciplina a nosotros? Ahora que somos adultos, ¿de qué manera nosotros vamos a coartarnos en aquello que no toca, en aquello que no es bueno, en aquello que no corresponde, porque no es bueno para nuestra salud, porque no es bueno para nuestro testimonio? ¿Quién nos va a poner ese freno? Muchas de esas cosas incluso ni siquiera están aquí en las Escrituras, no ha dado el Señor una pauta con relación a ellas. El ayuno, hermano. El ayuno también ayuda ahí. El ayuno, cuando es cumplido en nuestra vida, cuando nosotros nos negamos a comer durante un tiempo para buscar la presencia de Dios, nos enseña a saber decir no. Eso mismo que le decíamos tanto a nuestros hijos, pero que no nos lo solemos decir a nosotros. Es bueno el ayuno. El ayuno es bueno. Es bueno para tu salud, es bueno para tu salud emocional, pero sobre todo, hermano, la mayor bendición que el ayuno tiene no está en ese tipo de cosas. Esos solo son efectos positivos secundarios. Vamos a entrar en lo que de verdad el ayuno hace. Porque, como os decía, el ayuno es un arma. No es otra cosa que un arma. Un arma porque en esta vida tú vas a enfrentar tantas situaciones, tantas necesidades, tantas luchas, que te aseguro que o vas bien preparado, o los guantazos te van a llover por todos lados.
o te preparas bien en la escuela de la oración, o en más de una ocasión, la situación que venga sobre tu vida te va a sobrepasar. Sin embargo, la bendición del ayuno está en los resultados que produce en la oración. Y eso es así, y estoy ya resumiendo, precisamente por lo que os decía. Porque el ayuno no nos ayuda a tener más presente a Dios, no. Pero sí hace a Dios más presente en nosotros. La gran bendición del ayuno, hermano, está en que tu oración va a alcanzar unos límites, en el que va a alcanzar todo aquello que se proponga. Porque Dios dice en la Escritura que todo lo que quisiereis en oración, o todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. La Biblia dice eso, ¿verdad? Pero te puedo asegurar que no hay nada más difícil para ti o para mí que creerlo. Decimos amén, sí. Decimos amén porque sabemos que es verdad. Que todo lo que pidiéramos en oración creyéndolo, lo recibiremos. Sabemos que es verdad y decimos amén. Pero amigos, cuando llega el momento de practicar ese texto, cada uno de nosotros, empezamos ya a ver los obstáculos que tenemos delante. Ah, Dios todo lo puede, sí, pero es que está aquello, está esto, está lo otro, está lo de más allá. Es que a lo mejor Dios no me va a escuchar porque resulta que yo no tengo suficiente madurez, porque resulta que yo no tengo suficiente fe, porque resulta que yo no soy digno. Hay poder en la oración. Y cuando vemos que hay poder en la oración y vamos a la oración, descubrimos que el problema no son las promesas de Dios. El problema somos nosotros. El problema es nuestra falta de fe. El ayuno es instrumento de Dios para incrementar tu fe. El ayuno es instrumento de Dios para fortalecer tu fe. El ayuno es instrumento de Dios para que tú creas de verdad y de corazón, no simplemente lo que confiesas con tu boca, sino que vaya más allá lo que confiesas con tu corazón. Y el ayuno es así, ¿sabes por qué? Porque a veces no ponemos todo nuestro corazón en la oración. Debido a eso, debido a que creemos que Dios no nos va a escuchar porque no somos dignos, o debido a que creemos de que, bueno, lo mismo no forma parte de su voluntad. El problema es que muchas veces no ponemos toda la carne en el asador. Pero cuando tú estás ayunando, hermano, tú estás orando con dos armas. Porque tú te estás presentando ante Dios tal y como eres. Tú estás orando con tu mente, tú estás orando con tu corazón, tú estás orando con tu voluntad y además estás orando con tu cuerpo. Sabemos perfectamente que en esta vida hay dos lenguajes. No solo está el lenguaje verbal. Hay gente que con la boca te dice una cosa, pero cuando tú le miras a los ojos, o le ves el gesto, o le ves cómo se coloca, te está diciendo otra. Te está diciendo que sí, de boca. Te está diciendo que no en el fondo de su corazón con los gestos. Y el ayuno no es otra cosa que decir que sí con el corazón y decir que sí con los gestos, con los hechos, con el cuerpo, con todo tu ser. El ayuno muestra al Señor que tú de verdad estás interesado en esa petición, que no la estás haciendo de boquilla. El ayuno muestra al Señor que tú de verdad crees que Dios tiene el poder para darte esa petición, que no simplemente estás confesando de boquilla que Dios tiene el poder porque tú lo crees mentalmente. No. El ayuno está mostrando al Señor que tu cuerpo va junto con tu corazón y que tu corazón va junto con tu cuerpo, que todo tu ser, que eres tú, que es de verdad, que no es de mentira, que no es fingimiento,
que es realidad. La Iglesia, hermanos, siempre ha ayunado en momentos importantes. Siempre. A lo largo de la historia. ¿Os acordáis de Pablo y Bernabé? Cuando salieron para ese viaje en el cual acabaron entrando por primera vez en Europa y convirtiendo a Lidia. Ese viaje fue preparado, fue ungido con ayuno y oración. Cambió la vida de un continente. De hecho, a través de ese continente y de la vida transformada en ese continente, acabó cambiando el mundo entero. ¿Dónde empezó todo? Todo empezó en aquel momento en que la iglesia de Antioquía acogió a Pablo y a Bernabé, porque el Señor, el Espíritu Santo, había dicho: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Sin embargo, ¿sabe cómo el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque ellos habían ayunado. La iglesia tiene un tremendo poder en el ayuno. El ayuno es necesario para cualquier decisión importante que tú vayas a tomar en tu vida. Si vas a elegir estudio, fíjate, ayuna. Que Dios te guíe en la decisión. Si vas a entrar en una empresa, ayuna, que Dios te guíe en la decisión. Si vas a elegir la mujer o el hombre que comparta tu vida, ayuna, que Dios te guíe en la oración. El ayuno es un arma que Dios nos ha dado y es un arma que yo he estado durante muchos años sin utilizar. Dios quiere bendecirte, pero Dios no bendice de manera mágica. No, Dios no hace eso. Dios bendice mediante los pasos que Él ha ordenado para tu vida y para la mía. Hay algunos que dicen: Dios escucha a todos. No es verdad. Dios escucha a aquellos que han abierto un canal de comunicación entre ellos y Dios. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y Dios escucha a aquellos que están dispuestos a acompañar a su oración, a sus palabras, los hechos de su propio cuerpo, de su propia mente, que oran con todo el corazón, que están dispuestos a decirle al Señor: tú contestarás la oración, sí, pero yo voy a poner mi parte, yo voy a ayunar, yo voy a buscar tu rostro, yo voy a buscar de ti para que tú me dirijas a la hora de tomar la decisión. Por último, hermanos, quiero contar una historia de un hombre. Y yo lo conocí durante bastantes años y no sabía que ayunaba. No sabía que ayunaba. Ese hombre se llama Dirceu. Dirceu es un pastor brasileño que estaba, cuando yo lo conocí, en una pequeña iglesia, mucho más pequeña que esta, con muy poquitos hermanos, y que bueno, pues era un simple pastor. Yo veía que tenía conocimiento, yo veía que en cuanto a conocimiento era tremendo, pero era sencillamente, dentro de su denominación, un pastor, como cualquier otro ya está. Pero Dirceu, además de ser un hombre de oración, era un hombre de mucho ayuno. Yo cuando me enteré, porque eso no iba él proclamando, me enteré de Strachey, me asombré y le dije: oye, pero chacho, que nosotros somos reformados, nosotros no ayunamos, yo no he visto a ningún reformado que ayune. Y me dijo: Chele, nosotros somos creyentes. El Señor dijo que hay que ayunar. El Señor parte de la base de que Él espera que tú ayunes. El Señor quiere que tú ayunes y quiere que ayunes no para los hombres como hacían los judíos, sino para Él.
Y el Señor bendecirá tu oración de una manera tremenda cuando tú ayunes con oración. El hermano Dirceu acabó siendo el presidente de la denominación. Era un pastor oscuro en una iglesia pequeña y en un pueblo olvidado de Extremadura. Eso es lo que era. Pero era un hombre de oración con ayuno. Y al hombre de oración con ayuno, Dios lo respalda. Da igual si es pastor, da igual si es obrero, da igual si es abogado, da igual si es conductor, da igual si es ama de casa. A la persona de oración con ayuno, Dios lo respalda. Porque para Dios somos todos iguales. Y ese poder que Dios te ha dado en el ayuno está a tu disposición y está a mi disposición. El ayuno solo no tiene sentido. El ayuno acompañado con oración es poder de Dios para tu voluntad, para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Eso es el ayuno. El ayuno es el poder de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Yo de aquí en adelante pienso ayunar. Y espero ser lo suficientemente discreto como para no abrir la boca. ¿Por qué? Porque puede que al abrir la boca caiga en la tentación de vanagloriarme y pierda la bendición del ayuno, la respuesta a la oración. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos una congregación que ayuna. Pero una congregación que ayuna no un día como el día de la expiación en el pueblo de Israel, sino una congregación que ayuna habitualmente. Y habitualmente verás milagros de Dios en tu vida, para su gloria, para la bendición de tu casa y para la bendición de tu iglesia. Amén.